En ese momento Kim Woo-jin llama a Se-chan y este de manera sarcástica le pregunta si acaso quien lo está llamando es el señor Isaac. Debe haber algo urgente para que se comunique con él durante su agenda tan apretada, pero este queda desconcertado de un momento a otro, pues lo que le acaba de pedir el prota es una identificación falsa. Lee Jin-ah se pregunta qué estará tramando ese bastardo y Se-chan responde que no es como si fuera algo que no puede hacer. Sin embargo, es un poco difícil manipular a las personas que están a cargo del gremio y de la mazmorra, pero le dice a Kim que lo va a empezar a preparar de inmediato, y colgando este le dice a Lee Jin-ah que Kim quiere utilizar esa identificación falsa para ingresar a una mazmorra. Supone que se enterarán pronto, y este comenta que ya que no sabe los detalles, quiere saber por qué lo sigue ayudando, y le pregunta si acaso está confiando completamente en ese Kim Woo-jin. Este se ríe y afirma que no cree en la gente, solo está tratando de averiguar hacia dónde apunta su espada. Lo hace para determinar si alguien caminaría con ellos o no. Conocer su objetivo sería un asunto decisivo, dado que los deseos de los humanos no mienten, y transportándose en un vehículo a alta velocidad, Jiho le pregunta a ese otro tipo si acaso dijo que Kim Woo-jin está detrás del gremio Skull. Este responde que es probable que eso suceda. Parece que Park Jong-hwan también está decidido a tener una guerra total con el gremio Skull. La mayoría de los miembros del gremio Skull ingresaron a la mazmorra hoy, por lo que será una buena oportunidad para Park Jong-hwan y Kim Woo-jin. Sin embargo, no pueden eliminar la posibilidad de que Kim Woo-jin haya formado un grupo o que haya creado una identificación falsa, pero este le dice que no le importa nada de eso, siempre y cuando Kim Woo-jin entre en el calabozo en la isla Yongjong-do de Incheon. Este sujeto le pregunta al prota cuál es su nombre, y Kim responde que su nombre es Lee Jeong-hyun. Viendo que viene solo, le piden a este que firme unos papeles, diciéndole que no tienen un informe sobre la mazmorra, así que puede leer esto en su lugar. El prota piensa que aunque es una mazmorra de rango D, la capacidad es de 61 personas. La gestión de la mazmorra también parece descuidada, por lo que no hay mejor lugar para engañar a la gente aquí. Ya ha predicho esto, pero la mazmorra es una trampa obvia para atraerlo, y desde dentro de su auto se da cuenta de unas luces que lo están cegando, las cuales provienen de un par de vehículos que se acaban de estacionar, y observando a las personas que se acaban de bajar de estos, el prota piensa que esperaba algunos tipos hábiles, pero ese sujeto de ahí. Se-chan se pregunta por qué el nombre de Yang Ji-ho se encuentra allí. Lee responde que también ha comprobado la lista, cree que se unió a la mazmorra bajo el alias de Yang Won-hyuk, y sorprendido le pregunta si acaso esa es la misma mazmorra a la que fue Kim. Lee Jin-ah quiere saber quién es ese tal Ji-ho. Se-chan responde que hay un tipo problemático entre los novatos por debajo del nivel 50, es miembro de los caballeros de la mesa redonda, así que en ese momento piensa que todos están jodidos, y observando a aquel tipo desde su vehículo, Kim no sabía que el gremio Mesía enviaría a Yang Ji-ho tan temprano, y ahora que lo piensa, ese tipo también es uno de los caballeros de la mesa redonda. Esos tipos son un grupo de jugadores que tienen elementos relacionados con la leyenda del rey Arturo, también consta de los que siguen debajo de ellos. Los caballeros de la mesa redonda tomaron las armas en nombre del gobierno caído para proteger a los que sufrían, al igual que el gremio Mesía. Con el paso del tiempo, los caballeros de la mesa redonda se convirtieron en los guardianes de Park Shin-hee, quienes poseían la varita de Merlín y se han arriesgado en el gremio del Mesías. Descubrió mucho más tarde que todos eran solo escenarios tramados por ellos. El debilitamiento de los caballeros de la mesa redonda fue causado nada menos que por el rey del veneno inmortal. Definitivamente había muchos caballeros en la mesa redonda entre sus víctimas. El collar de Gawain que posee Yang Ji-ho en ese momento probablemente fue tomado del dueño original, quien era miembro de los caballeros de la mesa redonda. Si son esos tipos es probable que hagan algo así. Ellos también son los que se quedaron. Sin embargo, sigue siendo un objeto peligroso. Independientemente de quien lo posea, no hay necesidad de guardar sus fuerzas. Piedra de maestría rango C, no negociable. Efectos: mejora las habilidades de rango D a rango C. La piedra del dominio se ha utilizado para el dominio del guerrero esqueleto. Skeleton Warrior Mastery. Rango de habilidad F, mejora las habilidades de los soldados esqueleto convocados y aumenta el número de soldados esqueleto convocados. El efecto aumenta a medida que aumenta el nivel de la habilidad. Efectos: aumenta el 20% de la habilidad del soldado esqueleto, capaz de convocar a más 5 soldados esqueleto. Avisan que es momento de entrar en la mazmorra y le piden a los cazadores que se preparen. Deshazte de los 3000 monstruos para pasar al siguiente piso. Todos están sorprendidos por la cantidad de monstruos que tienen que cazar. Incluso preferirían matar uno o dos monstruos más fuertes. Eso es mucho más fácil. Saben que esos 3000 monstruos no es nada peligroso, pero puede llevarles bastante tiempo. Jiho simplemente se ríe de eso y afirma que es bastante bueno. Será más fácil apuntar a la espalda de Kim Woo-jin y disfrazarlo como un accidente en medio de este caos. Y le pide a su compañero que no pierda el tiempo y averigüe en dónde está. Este sujeto le hace saber a su capitán sobre la presencia de un
unos tipos, y girando a ver, no puede creer que el gremio Skull haya entrado al calabozo con esos disfraces. Justo en ese momento, preguntándose si acaso no entienden la situación actual en la que se encuentran, ni siquiera pueden manejar la situación por sí mismos, y sin embargo siguen arruinando las cosas. Para él esos bastardos son bastante incompetentes. Está seguro de que les han advertido que no se involucren en ese asunto, y quiere saber cómo se atreven a desobedecer al maestro. Los matará después de que deje esa mazmorra. Le pide a sus compañeros que no se preocupen por los chicos del gremio Skull, solo necesitan hacer su trabajo. Deben cuidar a Kim Woo-jin con sus propias vidas, pidiéndoles que lo informen tan pronto como le encuentren. Su habilidad es el veneno de sangre, así que no deben bajar la guardia cuando se acerquen a él. Además pueden matar a todas las personas que se interpongan. Asumirá la responsabilidad por ello, y adentrándose en la mazmorra, avanzando este sujeto no puede creer que hayan atacado al gremio Skull desde el primer piso, maldiciendo al bastardo de Kim Woo-jin y escondiéndose detrás de un árbol. Sabe que por lo general no están tan determinados, y se pregunta si los guardias reales de Park Jong-wan también entraron en esta mazmorra, y alarmado por lo que está presenciando, este tipo se pregunta si realmente esas criaturas son soldados esqueleto. Parece que uno de los miembros de su grupo trajo un nigromante, es bastante astuto, pero quiere saber por qué no ha visto todavía a Kim Woo-jin, y de un momento a otro, sintiendo una presencia en su espalda, preparándose para la pelea, se da cuenta que el prota ya se encuentra allí. Asustado le pide a Kim que se detenga, quiere saber por qué de repente hizo eso, afirmando que al parecer ha malentendido las cosas. Él no tiene ninguna relación con el gremio Skull. El prota simplemente se ríe de aquella afirmación y le dice que el tipo que está arriba le dijo que era uno de los del gremio Skull, y confundido, dirigiendo su vista a la copa de aquel árbol, se da cuenta que el cadáver de una persona está allí, nervioso mientras sabe que no hay forma de que ese tipo haya dicho algo así. Recuerda cómo un tipo del gremio Skull le afirmó que Matsumoto también había fallado, por eso incluso si están en peligro, nunca deben intervenir. Pase lo que pase, deben sobrevivir e informar al maestro de todo lo que sucede en la mazmorra, pidiéndole a este que tenga en cuenta esa prioridad sobre sus propias vidas. Aterrado intentando poner una excusa, este afirma que nunca había visto a ese tipo antes. Quiere saber por qué está diciendo eso, pero antes de que se pueda seguir quejando, de un solo movimiento y con precisión el prota corta su cuello, haciendo que se caiga al suelo, y mientras agoniza este sigue afirmando que realmente no sabe nada, y sin inmutarse Kim afirma que ellos son más dignos de confianza cuando están muertos que cuando están vivos. El ojo de Anubis ha abierto su ojo. El prota sabe que incluso si miren los recuerdos de ese tipo, no hay información relacionada con Yang Ji-ho y su gente, y se pregunta si significa eso que el gremio Mesía no envió a Yang Ji-ho, y tampoco al gremio Skull. No esperaba que el gremio Skull se moviera sin las órdenes del gremio Mesía, cuestionándose si acaso habría una grieta en su alianza. Llegando a la primera noche dentro de aquella mazmorra, los cazadores esperaban que aquellos 3000 monstruos fueran un reto más difícil. Están ansiosos por moverse porque les está resultando demasiado fácil, y uno de esos tipos le pide a su compañero que no baje la guardia. Esa sigue siendo una mazmorra de 2 pisos. Deben guardar su fuerza cuando vayan con seguridad al segundo piso. Este tipo pregunta si acaso no es bastante extraño. Ese sujeto Kim Woo-jin quiere saber cómo es que aún no se han encontrado con él. Está seguro de que debió sospechar que algo andaba mal y huyó. Y Ji-ho responde que al menos es igual de cobarde que Find-Da, aquel cobarde que se esconde en el miedo. Le preocupa más el paradero de aquellos tipos del gremio Skull. No saben qué tipo de situación surgirá, por lo que sería genial si pudieran encontrarse con ellos antes. Y al siguiente día, mientras continúan avanzando en aquella mazmorra, están intrigados por saber por qué no se han visto con Kim Woo-jin, a pesar de que también fue al segundo piso, y se pregunta si acaso se encontrarán con él hasta que despejen la mazmorra, y reaccionando por milésimas de segundo. Viéndose rodeados por varios soldados esqueleto, están molestos porque después de perder tanto tiempo, ese bastardo por fin se muestra, y se burlan por los soldados esqueleto que tienen a su alrededor, dándose cuenta que al parecer hay un nigromante entre sus compañeros, y haciendo acto de presencia en la escena. Con una sonrisa, Ji-ho le pregunta si acaso está planeando usar a los soldados esqueletos para luchar con los jugadores. Eso es bastante ridículo, y sin perder la calma, Kim simplemente deja que ellos sigan diciendo sus estupideces. Ji-ho comenta que él no hubiera salido lastimado si hubiera permanecido escondido, pero le agradece por presentarse por su cuenta y preparándose para la batalla. Le pregunta si acaso está dispuesto a echar un vistazo a sus habilidades. Molesto por lo que acaba de suceder, se pregunta cómo es que simplemente evitó su ataque. Quiere saber qué carajos son esos soldados esqueleto. Es la primera vez que ve a esos tipos moverse así, y el prota sin perder el tiempo y poniendo en marcha su plan. Kim sabía que Ji-ho era bastante fuerte, pero ese bastardo es más rápido de lo que pensaba.
Bastante orgulloso le pregunta a Kim qué carajos está haciendo y con una mirada bastante maliciosa le pregunta si acaso lo hizo esperar todo este tiempo para mostrar solo esa habilidad, apartándose inmediatamente de él. El prota sabía que sería un oponente fuerte, pero eso no le está haciendo fácil. A diferencia de todos los enemigos con los que ha luchado hasta ahora, él no es alguien con quien pueda luchar mientras guarda sus fuerzas y mantiene la compostura. Con una sonrisa, Jiho le pregunta si acaso eso no fue una notificación del Nimbus en este momento. El luchador eterno está interesado en esta batalla. El emisario del inframundo está interesado en esta batalla. Afirma que no recibe esas notificaciones a menos que esté luchando contra un tipo decente y pregunta si acaso él también llamó la atención del Nimbus. Para él eso va a ser bastante divertido. La recompensa debe ser buena si lo llega a matar aquí y con bastante seriedad. Kim sabe que no le será fácil si continúa de esta manera. Sechan le dice a Lee Jin que sabe que le pidió que comiera bien, pero quiere que se detengan aquí por un momento. Este le dice que eso no es la gran cosa y le pregunta por qué se preocupa tanto. Sechan le pregunta qué es lo que quiere decir con que no es la gran cosa y Lee Jin le cuestiona si acaso está pensando en qué tipo de jugador es Kim Woo-jin y este quiere saber si acaso le está preguntando porque no lo sabe, afirmando que lo que sabe es que es un jugador mucho más fuerte que él. Molesto tras arrojar su pedazo de pizza, él lamenta haberle preguntado eso, se le quitó el apetito y ya no es capaz de seguir comiendo y burlándose por tal tontería, Sechan le muestra las cajas que ya se ha comido y le pregunta cómo es que se atreve a decir eso luego de haber comido tanto. Gritando, Lee Jin le cuestiona si acaso no puede comerse las pizzas que compró por su cuenta y Sechan le responde que lo entiende y quiere saber entonces qué es exactamente lo que quiere decir, preguntándole sobre qué tipo de interpretado es Kim Woo-jin. Él le responde que ese tipo es el jugador más astuto. Lo que está diciendo es que nunca se involucraría en una batalla perdida. Si no tiene ninguna posibilidad de ganar, nunca peleará en primer lugar. Y volviendo al campo de batalla, Jiho queda impresionado por lo que está viendo. Soldados esqueleto han sido convocados. Para él eso es demasiado, pero parece que ha convocado a todos los soldados esqueleto, y viendo la imponente presencia que está mostrando Kim, este le pregunta si acaso no fue su compañero quien los convocó, quiere saber cuántos más de esos tiene, y le pregunta si acaso estaba guardando sus fuerzas todo este tiempo para luchar contra él, y viendo cómo de un momento a otro se lanza a atacarlo, afirma que esa actitud le gusta más, tras chocar espadas con el prota, y viendo cómo soldados esqueletos se han empezado a mover para acorralarlo, le afirma a Kim que eso es divertido, y le pide que vayan todos contra él a la vez. Está ansioso de ocuparse de todos ellos, pero viendo cómo los soldados esqueleto pasan de él, se pregunta qué es lo que está tramando ese tipo, y notando cómo Kim se ha vuelto a poner en guardia, se da cuenta que no iban tras de él, y empieza a escuchar cómo sus compañeros le piden a su líder por ayuda. Hay demasiados soldados esqueleto en ese lugar, no pueden lidiar con todos ellos, y molesto por lo inútiles que son sus compañeros, llamando bastardo a Kim, le pregunta qué es ese acto tan cobarde, y burlándose por ese comentario, el prota pregunta si lo que acaba de escuchar es el ladrido de un perrito. Se siente más como un cachorro que acaba de nacer, ya que ni siquiera puede entender la situación actual en la que se encuentra, y con bastante furia Jiho le afirma a Kim que escogió el sujeto equivocado con el que lidiar. Activando collar de Gawain. Habilidad bendición del sol. Luego de imponer su aura y viendo lo orgulloso que está este tipo, el prota simplemente sonríe porque ese sujeto finalmente lo usó. El collar de Gawain, un ítem del conjunto de los caballeros de la mesa redonda. El efecto de la habilidad es sorprendente como se esperaba. Ahora que lo ha visto usarlo, es hora de comenzar la siguiente fase y le pide a todos sus soldados esqueleto que se retiren. Acción que deja completamente desconcertado a Jiho y haciendo caso a su maestro junto con él, empiezan a evacuar la zona. Molesto se pregunta qué es lo que está planeando. Al parecer está intentando esconderse de nuevo. Al parecer lo está haciendo porque cree que perderá en una pelea cara a cara. Sabe que necesita encargarse de él antes de que los otros gremios limpien la mazmorra, diciéndole a sus compañeros que va a perseguirlo. Ellos pueden encargarse de los soldados esqueleto por sí mismos y abandonando el lugar corriendo a través de la mazmorra. El prota nota que Jiho no ha cambiado, todavía no cuida de sus subordinados. Probablemente se deba a la confianza de su propia fuerza, aunque por supuesto, eso no se puede evitar con algo como el collar de Gawain. Es un ítem que aumenta enormemente todas las estadísticas del poseedor, pero para alguien como él, que ni siquiera sabe cómo utilizar correctamente un ítem tan asombroso, ese collar simplemente son perlas en el cuello de un cerdo, y notando cómo Jiho ha comenzado a seguirlo de cerca, supone que igualmente no puede ignorar la diferencia de las estadísticas, mientras este tipo piensa que no importa lo lejos que corra, todavía seguirá en la palma de sus manos. Ahora que ha usado la bendición del sol, es imposible que huya de él. Activando la habilidad del emisario del inframundo, explosión de cadáver. Están sorprendidos de que haya ocurrido una explosión, e inmediatamente este tipo le pide a sus compañeros que no entren en pánico. El capitán no es alguien a quien se pueda derrotar solo con eso, así que solo tienen que deshacerse de los soldados esqueletos restantes lo más rápido que puedan huir.
Ha sido afectado por sangre venenosa. Aquel esqueleto observa cómo estos jugadores se están lamentando por haberse descuidado, y este tipo se da cuenta que no puede subestimarlos simplemente como peones para perder el tiempo, afirmando en voz alta que tienen que prepararse rápido, y bastante molesto por lo que acaba de hacer. Jiho llama bastardo al prota, y mientras este le grita pidiéndole que deje de correr como un cobarde y salga, Kim se está quitando la máscara de la muerte y descubriéndose de aquel árbol. Con bastante arrogancia le pregunta a Jiho qué hay de malo en que sea cobarde. Es obvio que perdería en una pelea contra él, así que si quiere atraparlo, debe correr mucho más rápido. Y observando cómo Kim ha empezado a correr de nuevo, con bastante furia le afirma a este que lo atrapará, y cuando lo haga lo va a destrozar con sus propias manos, empezando de esa forma aquella persecución. Activando el luchador eterno. Habilidad. Prisa. Y mientras que Kim lo voltea a ver con bastante desprecio, Jiho le pide a esa maldita rata bastarda que muera. Luego de aquella explosión y esperando que el humo se disipe, Jiho está hirviendo en ira y afirma que no puede soportarlo más y le pide a Kim que deje de estar jugando, pero este le responde que no está jugando, solo que a él le falta comprensión de la estrategia y le pregunta si acaso cree que ha estado jugando a las atrapadas con él porque está aburrido, y confundido este se pregunta de qué está hablando este tipo, mientras que el prota con bastante calma comenta que formular una estrategia basada en la debilidad de su oponente, la topografía y tener en cuenta cada escenario es lo más básico de la batalla, afirmándole a este tipo que alguien como él que hace estragos creyendo solo en su fuerza es solo un líder inútil que daña a sus camaradas, y recordando varios eventos anteriores, cuando saliendo de una mazmorra los cazadores se preguntaban si acaso él no era el famoso asesino de Paris del gremio Mesía, Jan Jiho, comentando que él fue el único sobreviviente. Se preguntan cuántas veces ha pasado eso, por lo que han escuchado él no sabía que estaba rodeado de monstruos, y molesto por esos murmullos se voltea a gritar a estos tipos, pidiéndoles que cierren la boca y preguntando quién es el bastardo que está abriendo el hocico, afirmando que si tienen algo que decirle, no deben hablar a sus espaldas, de esa manera podría destruirlo de frente. Y en medio de la multitud, Suzuki aparece comentando que con la forma en la que está hablando, claramente no lamenta la muerte de sus subordinados. En su cerebro hay tanto músculo que no lo deja sentir emociones, y es obvio, considerando que acampó en el lugar que advirtió que era peligroso varias veces, y abalanzándose contra él, bastante molesto pregunta quién demonios se cree que es, y sin perder la calma ni siquiera por una milésima de segundo. Molesto, Jiho se levanta y afirma que los miembros de su party murieron porque eran débiles. Eso no fue su culpa, pero Suzuki le afirma que no es así. Él fue quien los mató. Todos lo saben aquí. Él es solo un líder inútil que hace daño a sus camaradas. Eso es lo que recuerda en ese momento. Las tácticas de Kim Woo-jin se parecen extrañamente a las de Suzuki. Quizás por eso se le hace aún más insoportable. Ya sea Kim Woo-jin o Suzuki, va a matarlos con sus propias manos. Kim lo saca de sus pensamientos y le dice que ya era hora. Y este levantándose le pregunta de qué está hablando. Y con bastante arrogancia, el prota está dispuesto a revelarle un secreto. Sus soldados esqueleto no necesitan órdenes verbales. Eso significa que no necesitaba gritar retirada, pero aún así lo hizo. Y ahora le pregunta por qué él haría eso. Y escuchando las palabras de aquel bastardo, Jiho se pregunta si acaso este tipo hizo eso para atraparlo a propósito. Burlándose de él, comenta que al parecer finalmente lo entendió. Si mal no recuerda, le pregunta si acaso no está a punto de agotarse la bendición del sol. Quedan 30 segundos. En bendición del sol. Confundido se pregunta cómo sabe el bastardo de la duración de la habilidad de su ítem, y gritándolo le pregunta quién demonios es, y con una sonrisa el prota le responde que aún no conoce su identidad. Eso es bastante patético, pero eso está bien, y se lo hará saber en este momento. El efecto bendición del sol ha terminado. Collar de Gawain se quedará dormido. Kim comenta que al parecer el efecto del collar ha terminado. Está tan agradecido de que haya caído en la trampa hasta el final como un mísero idiota. Y molesto, Jiho le pregunta si acaso él es el hijo de A. Pero en ese momento el prota dice que al parecer ya terminaron con su trabajo. Y notando cómo todos los soldados esqueletos se presentan ante él, Kim le afirma que estaba tan concentrado en perseguirlo que ni siquiera se dio cuenta de dónde estaba ahora. Eso está muy cerca de donde se encontraron por primera vez, ya que simplemente corrieron en círculos. Gracias a eso, ya que sus soldados esqueleto acabaron con sus aliados, pudieron llegar a ese lugar rápidamente. Sorprendido, Jiho se pregunta si acaso sus subordinados fueron aniquilados, y sin poder aguantar más la ira, le pregunta a este bastardo cómo se atreve a despreciarlo. Activando habilidad, prisa, de luchador inmortal.
Mirándolo tranquilamente, el prota le pide que no se emocione tanto ahora y le pregunta si acaso está listo para empezar. Mientras tanto, afuera de la mazmorra, Lee Jin avanza por la carretera y se pregunta si es que acaso no está trabajando demasiado. Quiere saber por qué tiene que ir a ver cómo está, recordando cómo Se-chan le pidió que vaya al calabozo de los perros de dos cabezas. Él le preguntó por qué tenía que dirigirse hacia allí y este le respondió que al pensarlo un poco, solo se sentirá mejor si lo revisan, pero él le afirmó que no necesitaban comprobar nada, apuesto que saldrá bien y con vida, y le pregunta si realmente está preocupado después de todo eso. Se-chan le dice que en realidad es lo contrario. Si Ji-ho pierde como predijo, hay algo de lo que deben estar seguros para poder establecer su próximo plan, y apuesta que es exactamente lo mismo para Kim Woo-jin. Como es un tipo inteligente, piensa que él querría conocer el objetivo del otro, la razón por la cual crearon al alias ficticio de Isaac Ivanov, o la relación entre la facción de Park Jong-hwan y el gremio Skull. La razón por la cual siguen apoyando a Kim Woo-jin a pesar de saber que el gremio está detrás de todo, es que todo eso es solo una parte del panorama general para derribar a Messiah. Incluso si Kim Woo-jin mata a Ji-ho, será difícil comprender sus verdaderas intenciones, pero necesitan al menos obtener confirmación sobre si continuará trabajando con ellos después. Y volviendo al interior de la mazmorra, en medio de todos los cuerpos de los soldados esqueleto destrozados, Ji-ho se levanta maldiciendo. Su cuerpo se está volviendo más pesado por los efectos de la sangre venenosa, y lo peor es que todavía hay demasiados de ellos. La sangre venenosa se esparce por todo su cuerpo. Maldice porque sus piernas están empezando a ceder. Quien está sorprendido porque se mantuvo bastante bien contra 12 soldados esqueleto. Ahora solo quedan 2. Hubiera sido malo si no hubiera aumentado el número de soldados esqueleto con la piedra de maestría. Y ahora que está completamente afectado por la sangre venenosa, ya no tiene que entretenerlo. Ji-ho ha comenzado a gritar que luche contra él, exigiéndole que pelee con él. Y luego de haber continuado por un rato más esa batalla, arrastrándose sigue pidiendo a Kim que luche contra él. Y aún en esas condiciones afirma que todavía puede luchar. Lo que él no sabía es que esas iban a ser sus últimas palabras. El emisario del inframundo sonríe ante tu fácil victoria. El emisario del inframundo ha compartido algo de su autoridad contigo. El rango de la habilidad soldado esqueleto ha aumentado. El rango de la habilidad soldado esqueleto ha aumentado. Collar de Gawain. Rango de ítem, legendario. Equipable de nivel 22 o superior. Un artículo que pertenecía a Gawain, uno de los caballeros de la mesa redonda, tiene la bendición del sol. Efectos. Cuando está equipado, más 40 de salud, más 40 de fuerza, más 40 de poder mágico, aumenta el ataque en un 10%, aumenta la defensa en un 10%, aumenta la resistencia en un 10%, capaz de usar la habilidad bendición del sol una vez al día. Es la primera vez que obtiene un ítem de los caballeros de la mesa redonda. De todos modos, si es alguien como Jang Ji-ho, ese tipo definitivamente mostrará su rostro. Los ojos de Anubis abiertos. Suzuki le dice a Ji-ho que apuesta que fue difícil llegar a este punto con esa cabeza suya, aunque por supuesto se refiere a sus subordinados, no a él, y este le responde que si es un perro de casa, debe ladrar como uno, ya que se encuentra en camino a ver al maestro. Lo dejará ir esta vez, pero la próxima vez que lo vea, le afirma que va a aplastar su ruidosa boca, y sonriendo por aquella afirmación, Suzuki le responde que lo estará esperando. Él se presentó, afirmando que es el miembro más nuevo de la mesa redonda, Jang Ji-ho, comentando que es un honor conocer al gran héroe, el mismísimo y grandioso Lee Se-jun.